Hola, muy buenas, bienvenidos a la guarida del rol. Y en esta ocasión nos traemos una de nuestras sesiones de las partidas que estamos jugando, sino más bien un vistazo a lo que es el libro de reglas de, bueno, lo que tenéis en pantalla, Bill Runner, el juego de rol, que si no recuerdo mal lo sacó Free League en un patrocinio de Kickstarter el año pasado. Y a finales de diciembre nos empezó a llegar. Y entonces la idea un poco que hemos visto es hacer una serie de vídeos comentando lo que tenéis en pantalla, el libro de reglas. Y la idea es hacer un vídeo por cada capítulo que tiene el libro. Entonces, si nos vamos al índice, veríamos que este primer vídeo estaría enfocado al capítulo 1, que trata sobre el background del juego. ¿Vale? El juego se desarrolla en Los Ángeles del año 2037. Y esto un poquito te explicaría la historia a nivel cronológico desde finales de los 80 hasta el momento actual del juego, que como ya hemos dicho es el año 2037. Para hacer un poquito de esquema mental, la primera película de Bill Runner está en el año 2019, la secuela está en el 2049 y este libro, o sea, este juego de rol, estaría o dataría del año 2037, o sea, estaría en medio de las dos películas. Y como hemos dicho de hacer un vídeo por cada capítulo, el vídeo de hoy tocaría hacer sobre el background, que como ya he comentado te explico un poquito la historia hasta llegar al momento actual del juego. Otro vídeo sería dedicado al capítulo 2, que será la hoja del personaje y los conceptos que hay que tener en cuenta. Otro para el capítulo número 3, que habla de las habilidades y de las especialidades. Aunque aquí he visto que son poquitas páginas, no sé por qué Free League no lo ha puesto en el capítulo 2 y así ya cerraba el capítulo 2 100% dedicado a la hoja del personaje. Pero bueno, quizás luego cuando lo veamos nos demos cuenta que las skills y las especialidades son bastante importantes o quizás sean un poquito densas como para tener su capítulo aparte. Además, el capítulo 4 está dedicado al combate y a las persecuciones. El capítulo 5 sería sobre la ciudad, sobre Los Ángeles, cómo está dividida, los diferentes sectores, cómo es la vida en la ciudad, etcétera, etcétera. El capítulo 6 estaría más enfocado pues en esa ciudad, quién se reparte el pastel del poder, ¿no? Que si agentes gubernamentales por un lado, que si corporaciones criminales por otro. Aquí vemos la Wallace Corporation, que aparece en la secuela, que si los replicantes, etcétera, etcétera. Continuaríamos en el capítulo 7, que aquí está dedicado a cómo se lleva un caso, ¿de acuerdo? Las aventuras en Blade Runner se llaman Case File, expediente de caso, ¿de acuerdo? Y si juntas muchos expedientes de casos, pues tienes lo típico, una campaña, ¿no? Pues aquí te vendría a decir, pues, qué utilidades, a qué cosas tienes a tu alcance, pues, para que te sirvan a la hora de tú resolver un caso o intentar resolver un caso, que no tienes por qué conseguirlo. El capítulo 8 estaría más orientado a los gadgets, a las herramientas que tú puedes utilizar pues, en tu día a día o como investigador, como Blade Runner. Desde el típico spinner, que es el coche volador, hasta la clásica blaster que aparece en las películas, pues aquí tendrías un listado que ya veremos en detalle cuando toque el capítulo 8. Y finalmente el capítulo 9 pues te comenta un poquito lo que es rolear el juego, ¿no? Te explica varios conceptos, te explica también el tiempo entre casos, o sea, cuando, digamos, en Blade Runner, luego ya lo veremos en detalle cuando toque el capítulo de las reglas, pero tú no puedes estar todo el día investigando el caso, o sea, en algún momento tienes que desconectar para ocupar de tus propias cosas, porque si no, si estuvieses 24 horas siempre con el caso, tu nivel de estrés aumentaría y eso siempre es malo. Entonces, pues siempre hay pues un tiempo de, aquí lo llaman quizás inactividad, o sea, downtime, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya también veríamos cómo es. Luego también cómo llevar personajes no jugables y también un poquito te explican cómo generar tus propios expedientes de caso. En el Starter Set te viene ya un expediente de caso pregenerado que se llama Electric Dreams. Pero de todas formas, aquí en el capítulo 9 pues te darán consejos, tips de cara a si eres Game Master, aunque aquí se llama Game Runner.
Pues eso, si te toca ser Game Runner y quieres tú elaborar tus propias aventuras, tus propios expedientes de caso, pues aquí tienes cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto será un poquito el índice, bueno, un poquito no, esto es el índice y lo dicho, haríamos un vídeo por cada capítulo. Vamos a empezar, bueno, antes de empezar, un poquito aquí te viene un prólogo del autor que te cuenta una anécdota, y es que cuando era pequeño, en su país no estaba la película de Blade Runner y su tío en un viaje pues le trajo una cinta VHS y a partir de ahí pues la vio un montón de veces y se aficionó al universo Blade Runner. Es bastante curioso, pero bueno, básicamente viene a decir eso. Y luego ya pues empezamos lo que sería este vídeo propiamente dicho, dedicado al capítulo 1. Y exactamente lo que consta es pues ese background. Vamos a explicar un poquito por encima que dice cada página y a partir de aquí pues vamos viendo. Bueno, primero de todo lo que te dice, te explican un poquito es el concepto de Blade Runner, un poquito su historia, del nombre, de dónde viene, etcétera, etcétera. Aquí básicamente lo que te comenta es que Blade Runner anteriormente en sus inicios era más bien operador de una máquina que era la Voight-Kampff, no sé si lo pronuncio bien, pero era una máquina que en la primera película aparece, con la cual los Blade Runner pues podían hacer una especie de test de empatía a un individuo y saber si era un replicante o no un replicante. Se ve que esta máquina pues te enfocaba la retina y en función de cómo reaccionaba el ojo, la retina, pues de una serie de preguntas pues podía detectar si eras o no un replicante. El tiempo pasa, suceden algunos eventos, una rebelión de los replicantes en cierto momento, la ONU saca una prohibición de que no puede haber replicantes en la Tierra y coge el papel de los Blade Runner y digamos que lo estandariza a todo el planeta y también le da más funciones. Ya no solo es coger la máquina y averiguar si sí o si no, sino también es ponerlos en el terreno de juego, que los busquen, que los cacen y que los retiren, como ellos lo llaman. Pues bueno, aquí un poquito te viene a explicar eso. Luego ya tendríamos la famosa frase lágrimas en la lluvia. A ver qué nos explican aquí. Aquí básicamente, bueno, es un poco de literatura sobre lo que significa ser un Blade Runner. Estás en la ciudad de Los Ángeles, 30 millones de personas, una ciudad que te odia pero te necesita a partes iguales. Y tú también tienes esa doble vertiente porque por un lado odias el sistema corrupto que impera en la ciudad, pero por otro lado es tu hogar, es donde has crecido y quieres defenderlo, que es una ciudad pues es basada en un sistema totalmente roto a nivel de moral, de ética, que las leyes están escritas por ricos para que la obedezcan solo los pobres. Y bueno, un poquito esto es lo que te viene a contar en esta página. Pasaríamos ya a lo que son las megacorporaciones, qué papel juegan. Aquí ya sí que empieza un poquito de historia, ¿vale? Voy a intentar traducir un poco. A ver. Sería algo así como era inevitable. Generaciones de guerra desenfrenada, codicia y corrupción habían corroído a todos los gobiernos hasta convertirlos en farsantes dirigidos por personas, bueno, gobernantes moralmente en bancarrota y con precio al mejor postor. Bueno, corruptos, vaya. Las normativas se dobraban, las fronteras se rompían a medida que los intereses particulares alimentaban los conflictos militarizados. Todo ello mientras las grandes empresas saqueaban y contaminaban los recursos naturales de la tierra. En solo cuestión de poco tiempo el sistema se desmorona. Algunas naciones implosionaron desde dentro, otras fueron borradas del mapa salvajemente. A medida que los gobiernos caían, o sea, se desmoronaban, las corporaciones se vieron obligadas a dejar a un lado sus rencillas, sus rivalidades,
para sostener a la sociedad y procurar una economía estable, combinando fuerzas y recursos como nunca antes. Ciudades y conglomerados de empresas se fusionaron en enormes principados dirigidos por corporaciones, megaciudades lo bastante grandes como para acoger a los innumerables refugiados que se amontonaban en sus fronteras en busca de refugio y algún atisbo de civilización humana. Vale, todo esto pasa en el finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? Entonces tenemos una humanidad bastante hecha polvo. Aunque la humanidad pudo perseverar, el medio ambiente de la Tierra no pudo. Durante demasiado tiempo sus recursos naturales habían sido explotados, saqueados y envenenados por las grandes corporaciones, por la guerra y la negligencia. Los climas empeoraron, los ecosistemas se colapsaron, la escasez de alimentos se extendió por todo el planeta. Toda vida orgánica estuvo a punto de estar al borde de la extinción. Las superpotencias restantes apenas pudieron reunirse para discutir soluciones, pero la Tierra fue clasificada como planeta moribundo. La nueva, el nuevo status quo de las corporaciones construyó primero la ONU. Es decir, tenemos una ONU ya 100% dirigida por corporaciones. Aunque era una sombra administrativa debilitada de lo que antaño fue, para hacer cumplir las pocas leyes y fronteras que mantenían a las megacorporaciones y a los civiles seguros y dentro de sus fronteras. A continuación, las megacorporaciones impulsaron una era de innovación sin parangón para la colonización extraterrestre, dedicando sus mentes más brillantes a idear una estrategia de salida de la Tierra. Desde el control climático, la creación de fragatas interorbitales, la sociedad se alegró cuando comenzó el programa de migración ultraterrestre a finales de los 90. Con la Luna y Marte como primeras colonias. Debido al espacio limitado y a las duras condiciones, solo se concedían visados para salir del planeta a quienes pagaran una cuantiosa cantidad de dinero y superaran rigurosas pruebas tanto mentales como físicas. O bien a los mega ricos que podían permitirse el lujo de comprar un trato especial o transportes privados. Así empezó la gran división de la sociedad. Los más inteligentes, sanos y ricos abandonaron la Tierra en un éxodo masivo, mientras que los desafortunados que no superaban las pruebas o carecían de riqueza, se quedaron conocidos como especiales, se quedaron atrás. Yo entiendo que ya nos situamos, como dice aquí, finales de los 90, ¿de acuerdo? Donde, bueno, la Tierra bastante hecha polvo, la humanidad decide, pues, hacer una estrategia de salir del planeta y colonizar otros mundos, ¿de acuerdo? Entonces, los humanos, que suelen ser, son los ricos o bien los inteligentes que superan una serie de pruebas, se marchan y se les conoce como extraterrestres, ¿vale? Humanos extraterrestres. Mientras que los que se quedan, porque no han superado o no tienen dinero, pues se les conoce como humanos especiales, ¿vale? Entonces tenemos ya una división dentro de los humanos, que son extraterrestres, los que se marchan, y especiales, que son los que se quedan porque no tienen otra alternativa. Vale, todo esto es a finales de los 90. Vale. ¿Qué más? La columna vertebral de la industria. Para sostener la economía en colapso, la corporación Tyrell introdujo el Nexus, o sea, los replicantes ya llegan. Un autómata humanoide capaz de realizar todo tipo de trabajos serviciales, otorgando a cualquier oficio demasiado desagradable o peligroso para los humanos una solución desinteresada y siempre renovable. Entiendo que se producían en masa y cuando uno pues petaba, pues comprabas otro. A medida que esta mano de obra desechable se convertía en la base de la reconstrucción de la sociedad, los Nexus evolucionaron rápidamente y emulaban cada vez más a los humanos con cada actualización. Y pronto fueron capaces de realizar tareas complejas y pensar de forma
independiente al mismo nivel que sus dueños. En su tercera generación, es decir, los Nexus 3, entiendo, los androides, ahora llamados replicantes, eran un elemento básico de la mano de obra colonial. Los peligros y complejidades de la colonización exigían una mano de obra cada vez más sofisticada. Entonces, cuando llega el Nexus 6, que fue la respuesta de la corporación Tyrell a esa colonización, ¿no? Creados como adultos estériles, prácticamente indistinguibles ya de los humanos, los Nexus 6 tenían habilidades físicas sobrehumanas y mentes muy avanzadas con aprendizaje automático. O sea, eran autosuficientes. Desde el sexo hasta los asesinatos, cada modelo se diseñó con capacidades físicas y mentales personalizadas, junto con una esperanza de vida de 4 años como medida de seguridad contra cualquier problema psicológico adverso derivado de las duras condiciones de trabajo que les tocase desempeñar. En pocos años, los Nexus 6 se extendieron por todo el sistema, o sea, no solo en la Tierra, sino también en las colonias, convirtiéndose en la inquebrantable columna vertebral de la industria y de una economía interestelar en auge. A ver, los Nexus 6, si no recuerdo mal, yo no soy experto en Blade Runner, pero sí que recuerdo que los Nexus 6 son los replicantes que aparecen en la primera película, en la de Blade Runner. Ok, por tanto esto ya podría ser parte del argumento, ¿no? de la primera película. Podemos estar en el año 2019. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Nuevo milenio, nuevos motines. Cuando los ángeles... Estamos en este párrafo de aquí arriba. Cuando los ángeles se acercaban al nuevo milenio, el grueso de la sociedad había emigrado a un número creciente de colonias extraterrestres. Mientras que la erosionada Tierra estaba poblada en gran parte por replicantes y especiales, o sea, humanos especiales, o sea, los que no superaron las pruebas para irse. El rencor hacia los extraterrestres se convirtió en algo común en la Tierra, y a medida que disminuían los puestos de trabajo y los recursos en la Tierra, el aumento del desempleo despertó también un resentimiento contra los replicantes, ya que los humanos especiales envidiaban los trabajos que hacían los replicantes porque años atrás ningún humano quería hacerlos. Los acalorados debates sobre el trato ético a los replicantes no hicieron más que aumentar las tensiones. Mientras tanto, despiadadas guerras corporativas asolaban las colonias. Vale, o sea, las corporaciones ya se pegaban de hostias entre ellas, fuera de la Tierra, y los campamentos y de otros mundos. Vale. Conflictos sin tregua, en las colonias se supone, librados enteramente por Nexus, en ambos bandos. ¿Vale? O sea, las corporaciones no enviaban humanos a enfrentarse entre sí, sino replicantes, ¿vale? Para que se matasen entre ellos. Los replicantes eran despilfarrados como ganado inagotable, y las interminables brutalidades llegaron a ser demasiado para que incluso ellos las soportaran. Los rumores de un sangriento motín extraterrestre se extendieron e inspiraron la insurrección. Sin embargo, a medida que crecían las insurrecciones, o sea, los motines, la demanda extraterrestre de la insustituible mano de obra Nexus aumentaba exponencialmente. Justo cuando la mano de obra Nexus alcanzaba una masa crítica, el malestar civil llegó a un punto de ebullición, tras un ataque fallido con misiles en Los Ángeles. La bomba sucia interceptada detonó de forma segura fuera de los límites de la ciudad, pero la lluvia radioactiva arrasó la gran ciudad vecina de Las Vegas, forzando una evacuación masiva y la mayor pérdida de tierras y vidas en décadas. Nadie fue acusado del ataque, pero los replicantes quedaron señalados. Vale, entiendo que lo que pasa aquí, las corporaciones en las colonias empiezan a pegarse entre ellas. Para pegarse entre ellas utilizan replicantes, lo cual se comete un montón de barbaridades y de brutalidades típicas de la guerra. Obviamente los replicantes que tienen conciencia de sí mismos, por lo tanto tienen, entre comillas, miedo a la muerte, bueno, son conscientes, ¿no?, de la no existencia, se rebelan porque, claro, los están masacrando entre ellos y empiezan a haber motines, ¿de acuerdo?
Y en paralelo, de repente, hay un ataque, un intento de ataque con una bomba sucia en la ciudad de Los Ángeles que no llega, se detona antes, pero queda afectada en la ciudad de Las Vegas. Y los humanos creen que ese ataque están detrás los rebeldes Nexus, los que se han amotinado. Vale. Entonces, ¿qué pasa a raíz de que peta la bomba y Las Vegas queda inhabitable? Entiendo que es esto de aquí. Retiro. Jubilación anticipada, ¿no? Sería un poquito. Jubilación anticipada. Incapaz de ignorar la amenaza contra el público y las numerosas megacorporaciones que ahora temían represalias, la ONU declaró que los replicantes estaban prohibidos en la Tierra, bajo pena de muerte. Para hacer cumplir esta normativa se creó la unidad de detección de replicantes, la unidad a la cual pertenecen los Blade Runner. Introdujo a los Blade Runner, agentes de policía especialmente entrenados y autorizados para buscar y matar a cualquier replicante que se cruzara en su camino. No se consideraba una ejecución, sino una jubilación. Bueno, lo que dicen ellos, ¿no? Los retiran. Durante un tiempo la economía prosperó, ya que las megacorporaciones dejaron de mirar por encima del hombro y volvieron a unirse para mirar al futuro. Esto condujo a un momento decisivo en la tecnología, cuando la primera conexión informática mundial, una red global para almacenar y compartir datos, unió a la raza humana como nunca antes. Es decir, aquí pasa al revés que en la realidad, ¿no? Primero, en el juego, en el Blade Runner, primero crearon los Nexus, los replicantes, y luego crearon Internet, ¿no? Un poquito al revés que aquí. Vale, a ver qué más dice por aquí. Las megaciudades se esforzaron por mantener el orden en medio de la creciente controversia, mientras surgió un movimiento clandestino de simpatizantes de los humanos para defender a los Nexus 6 y sacar del mundo a los inocentes Nexus. Sin embargo, bastó un día de noviembre de 2019 para que el planeta y de hecho toda la era cayera en picado. Y entiendo que sea este párrafo de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasó. En noviembre de 2019, la sociedad y la industria replicante cayeron de rodillas cuando el director ejecutivo de la corporación Tyrell e inventor de los Nexus, Eldon Tyrell, fue asesinado por un Nexus 6 renegado. Ojo que esto es el argumento de la primera película de Blade Runner, 2019 hemos llegado. Aunque pronto fue retirado por un Blade Runner, el hecho de que un replicante pudiera infiltrarse en la Tierra y asesinar a uno de los miembros más poderosos y protegidos de la sociedad hizo que una ola de miedo se extendiera por todo el sistema. Nadie estaba a salvo. Desesperada por evitar el colapso industrial, la corporación Tyrell lanzó el nuevo modelo, el Nexus 8, al mercado, reservado exclusivamente para su uso fuera de la Tierra, porque en la Tierra estaban prohibidos. El Nexus 8 superó sus anteriores deficiencias, introduciendo una vida útil ilimitada y una amplia ingeniería de la memoria para optimizar la estabilidad emocional, mientras que los implantes oculares facilitaban su identificación. Aún así, estallaron protestas cuando el movimiento de supremacía humana desató la paranoia masiva. Tratando de contener la histeria, la corporación Tyrell compartió discretamente la base de datos donde estaba el registro de todos los replicantes con la ONU, revelando la identidad, función y ubicación de todos los Nexus conocidos en la Tierra. Sin embargo, esa base de datos pronto se filtró y no hizo más que provocar altercados, ya que los supremacistas humanos llevaron la justicia a las calles, persiguiendo a todos los Nexus registrados. A los replicantes no les quedó más remedio que luchar o huir, lo que intensificó los ánimos y los temores de la sociedad. Los disturbios aumentaron y los subterráneos resistieron. Imagino pues que los Nexus se fueron a vivir abajo, ¿no? A los subterráneos. Ok. Vamos a ver qué más. Nuestra hora más oscura.
Justo cuando los disturbios amenazaban con consumir las colonias como un incendio, se apagaron todas las luces. En un trágico día de mayo de 2022, terroristas no identificados detonaron un MP, entiendo que sea un pulso electromagnético, en la estratosfera de Los Ángeles. La costa oeste quedó abruptamente sumida en la oscuridad. Las ciudades quedaron devastadas al estrellarse contra los edificios, spinners, dirigibles, naves aéreas. Durante 10 desastrosos días, todas las máquinas quedaron inoperativas. Las comunicaciones no funcionaron, las ciudades estaban sordas y ciegas. Cuando se restableció la red, la sociedad se sorprendió al enterarse de que se había borrado el enlace de datos mundial. Es decir, se había borrado Internet, ¿no? Durante el corte de energía se organizó un ataque coordinado contra todos los centros de datos seguros de la Tierra, destruyendo todas las copias de seguridad digitales y magnéticas de la nube de almacenamiento, que durante mucho tiempo fue la única depositaria de todos los datos. Cuentas bancarias, registros médicos, bibliotecas, fotos familiares, el ADN del mundo digital borrado. Los mercados financieros y comerciales se derrumbaron de la noche a la mañana. Todas las infraestructuras colapsaron, mientras la sociedad luchaba por reconstruirse. Ningún grupo se atribuyó el mérito se atribuyó la autoría del ataque, que pasó a llamarse o ser conocido como el apagón. Esto lo comentan en la secuela, en Blade Runner 2049. La verdad es que es un hecho que cuando lo vi en la película dije, hostia, hablan del apagón pero no explica a qué se debió, o sea, lo pasa muy por encima. La verdad es que estaría guay una película solo de esto, ¿eh? Sin embargo, como el ataque borró la base de datos de registro de replicantes e hizo que todos los Nexus fueran prácticamente imposibles de rastrear, se culpó a los replicantes. Parece lógico. El apagón cambió la sociedad para siempre. La desconfianza hacia la tecnología digital inspiró una nueva ola de tecnología analógica, donde eran más simples, pero también a la vez más fiables. Muchos titanes de la industria con sede en la Tierra también se dirigieron a terrenos más seguros fuera del planeta, es decir, a las colonias. Reduciendo drásticamente la economía y el mercado laboral. Incluso el transporte aéreo se hizo impopular, quedando tan solo a su uso gubernamental y a ciudadanos selectos con autorización. Y lo que es más importante, la ONU declaró la prohibición indefinida de la tecnología replicante. O sea, otra vez los replicantes prohibidos. Ahora ya no solo los Nexus 6, sino también los Nexus 8. Las megaciudades invirtieron grandes sumas de dinero en actualizar el departamento de detección de replicantes, es decir, a los Blade Runner, con nuevas divisiones de retiro dedicadas exclusivamente a retirar a todos y cada uno de los replicantes. Ahora mismo todos los replicantes estaban obligados a huir. Con una sentencia tan radical, bastaron unos pocos años para que todo cambiara. La corporación Tyrell cayó en la impopularidad y finalmente en la bancarrota. La ONU amplió la jurisdicción de los Blade Runner para vigilar cualquier delito relacionado con los replicantes, aunque hubiese humanos de por medio. Los Nexus 8 restantes murieron o desaparecieron en la oscuridad, y la sociedad no tardó en suspirar aliviada cuando los 4 años de vida de los últimos Nexus 6, que son los que tienen el límite de vida, se agotaron de forma natural. Es decir, entiendo que los Blade Runner, aunque persiguiesen a ambos, a los Nexus 6, claro, como tenían fecha de caducidad, pues lo que tenían que hacer era esperar, ¿no? Que se les acabase la vida útil, mientras que a los Nexus 8, como eran vida ilimitada, pues a estos sí que tenían que perseguirles a toda costa, sí o sí. Con ello, o sea, con todo ello, la mayor era de innovación de la humanidad llegó a un final sombrío y poco ceremonioso. Vale. Y luego, bueno, luego vienen 2 páginas que te explico un poco la cronología, pero como ya estamos comentando aquí página por página, tampoco voy a pararme. Y finalmente llegamos a la ciudad de Los Ángeles. O sea, bienvenido a Los Ángeles 2037. Vale, pero antes de ello nos hablan aquí de 2025, es decir, todavía no hemos llegado a la época del juego, ¿de acuerdo?
Estamos en, como ya digo, un planeta Tierra donde la ONU ha prohibido a los replicantes y los Blade Runners se lanzan en busca de captura de todos los Nexus, tanto Nexus 6 como Nexus 8. Ok. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Innumerables comparten la culpa de la... O sea, mucha gente es culpable de la caída de la sociedad. Pero el industrial Neander Wallace solo le tomó 2 décadas para salvarla. En 2025, Wallace, que aparece en la secuela de 2049, en 2025 Wallace fue celebrado como salvador de la humanidad cuando compartió libremente las patentes de bioreactores agrícolas y de una nueva proteína sintética de alta resistencia capaz de luchar contra las impurezas tóxicas del suelo terrestre debido a la contaminación, lo que supuso el fin de la hambruna. Y con los nuevos recursos, la colonización extraterrestre finalmente se expandió y en pocos años creció hasta 9 mundos colonizados y varias minas extraterrestres adicionales. Esto creo que lo comentan al principio de la secuela, de Blade Runner 2049, a modo de introducción. La corporación Wallace creció en poder y beneficios, mientras seguía atendiendo las necesidades de la población. En particular, la nueva red Wallace Data Link Network volvió a conectar a los ciudadanos para compartir, almacenar y comunicar datos de forma segura, es decir, una especie de Internet 2.0. Los usuarios también podían acceder a estas comodidades antaño olvidadas a través de su propio compañero digital, una IA personalizada con forma humana holográfica. Hostia, esa también aparece, ¿no? Es la Joy, se llama. El personaje que interpreta a Ana de Armas. Que extraía sus datos privados para crear un vínculo intuitivo y significativo con su usuario. Con el tiempo pasó de ser un sirviente implícito a convertirse en el compañero de vida ideal, anticipándose a todas las necesidades y satisfaciendo todos los deseos. Sí, esto es el personaje de Joy. Sin embargo, todas las innovaciones de Wallace quedaron eclipsadas en 2036, un año antes del año del juego, cuando desveló lo que calificó como su mayor regalo a la sociedad, nuestra llave para poseer a las estrellas. Y imagino que el regalo a la sociedad estará en este párrafo que se llama El Renacer. Años antes, Wallace había comprado discretamente a la corporación Tyrell y sus patentes sobre tecnología replicante. Desde entonces, la corporación Wallace había revolucionado la bioingeniería y creó el Nexus 9, un nuevo modelo de replicante con una personalización casi ilimitada. Los Nexus 9, que comienzan su vida como adultos estériles, son modelos del servicio selectivo, creados o fabricados específicamente con las dotes físicas e intelectuales ideales para desempeñar la tarea en cuestión que se les asigna, así como una gran cantidad de recuerdos personalizados y condicionamientos emocionales que los diseñan desde el primer aliento para abrazar su propósito, servir y obedecer incuestionablemente, o eso dicen los folletos. Aprovechando su influencia en la ONU, Wallace consiguió que revocasen la prohibición en 2036, con lo cual Wallace se convierte en la única empresa capaz de fabricar y comerciar Nexus 9, tanto en la Tierra como en las colonias. Wallace aseguró los derechos exclusivos para producir replicantes en la Tierra. Las grandes empresas que están paralizadas por no tener mano de obra replicante se alegraron, se regocijaron y el Nexus 9 empezó a producirse en masa, catapultando el crecimiento económico en todo el sistema. Y por último tenemos aquí la reinserción. Estamos en 2037, el año donde se desarrolla el juego. Estamos en 2037 y se han fabricado millones de Nexus 9 para trabajos de servicio grandes y pequeños en todo el sistema. Aunque solo la corporación Wallace sabe cuántos Nexus 9 deambulan por la ciudad hoy en día, se supone que los replicantes son una pequeña minoría, no más de entre el 2 y el 5% de la población general. Aún así, los supremacistas humanos, generando paranoia como siempre,
dan la sensación de que uno de cada dos asientos en el autobús está ocupado por un replicante. Para calmar las preocupaciones y demostrar la firme obediencia de los Nexus 9, Wallace presentó un modelo, el Nexus 9 edición Blade Runner, diseñado para cazar y matar a los de su propia especie. Los informes sobre los Nexus 9 Blade Runners cazando sin piedad a los Nexus 8 desaparecidos durante mucho tiempo se extendieron por las colonias y la mayoría de los humanos se dejaron convencer para confiar en Wallace y acoger con inquietud a los replicantes en su forma de vida. Sin embargo, los Nexus 9 que ahora viven y trabajan abiertamente en la Tierra han recibido una hosca bienvenida por parte de la población humana. No nos equivoquemos, los replicantes siguen siendo considerados una mano de obra prescindible. En el mejor de los casos son tratados como ciudadanos de segunda, como objetos sin alma para ser utilizados como la raza humana considere. No obstante, los tiempos están cambiando, ya que cada vez más hay humanos que aprecian a los Nexus 9 como seres que merecen tener los mismos derechos que ellos. Sin embargo, los viejos rencores no mueren. Los supremacistas humanos siguen alimentando la paranoia y los prejuicios a través de su politizado movimiento por la empatía, mientras que los simpatizantes de los Nexus han formado por primera vez su propio movimiento por los derechos de los replicantes para contraatacar a los supremacistas humanos. A medida que afloran nuevas y viejas tensiones, la unidad de detección de replicantes, es decir, los Blade Runner, antaño inactiva, ha seguido aumentando su apoyo público. El aumento del apoyo político ha provocado un auge del reclutamiento y de los recursos necesarios, aunque la mayoría de los fondos se invirtieron en la construcción de la nueva y enorme torre del cuartel general de la Policía de Los Ángeles, aparece en la secuela de 2049, el resto llenó los bolsillos de los altos mandos corrupteras, aunque todo el mundo está de acuerdo en que en el café también es mejor. Para no ser eclipsado, Wallace también ha establecido sus dominios sobre la ciudad, centralizando la industria replicante en Los Ángeles y comenzando la construcción de una épica sede corporativa que ya domina todo el horizonte. También aparece en la secuela este edificio. Por sí sola, la economía de la ciudad ha enviado una declaración a las colonias, a los humanos y replicantes de la Tierra, incluso a la policía de Los Ángeles. La corporación Wallace velará por su ciudad y por sus replicantes, sobre todos ellos. Vale, pues ya hemos llegado aquí. Un último párrafo, aquí nos hablan de al filo de la navaja, ¿no? Se podría entender. Aunque el clima de la ciudad sigue deteriorándose, desde entonces una oleada de nuevas empresas y comercios ha inundado la ciudad, rejuveneciendo la economía y el mercado laboral de Los Ángeles. La estabilidad de la sociedad depende de la mano de obra de los Nexus 9. Sin embargo, organizaciones responsables de este resultado, como la ONU, la Corporación Wallace y la Policía de Los Ángeles, están sumidas en décadas de prejuicios y traumas profundamente arraigados. Puede que las megacorporaciones hayan abrazado esta nueva era replicante, pero la mayoría de los ciudadanos de Los Ángeles no lo han hecho de tan buen grado. La mayoría han concedido a Wallace el beneficio de la duda, pero las sanciones de la ONU y las protecciones cívicas para los replicantes son más difíciles de aplicar de lo que el público cree. Una presión concertada de los extremistas humanos de ambos bandos, los que hemos comentado anteriormente, hace que todo el programa de reintegración, todo el sistema pueda caer en picado. Y si estas cartas caen, y cuando lo hagan, no conducirá a una mera prohibición del comercio, como la última vez, sino a una guerra civil librada brutalmente por humanos y replicantes por igual. Cada día te enfundas tu placa y sales a las calles empapadas de neón. Recuerdas esas apuestas y tu lugar en esta ciudad de luces deslumbrantes y consecuentes, donde toda la sociedad vive con miedo. Miedo del futuro, miedo de los demás, miedo de sí mismos. Y tu trabajo es evitar que todo y todos se desmoronen.
Bueno, pues esto ha sido un poco lo que es el background, ¿no? La historia cronológica hasta el año 2037, ¿vale? Ha habido bastantes cosas que hemos visto en las películas, tanto en la original como en la secuela, ¿vale? Y ahora te hablo un poquito sobre lo que es ser un Blade Runner, que es un poco de literatura, ¿de acuerdo? Pues lo que hemos comentado al principio, ¿no? El trabajo de un Blade Runner te obliga a desentenderte del mundo, volverte invisible. Cada movimiento de los ojos, tienes que estar atento a cada movimiento de los ojos y a cada gota de sudor. Cada susurro fuera del alcance del oído. Cada transeúnte que rompe la línea de visión. Todas las advertencias a las que prestas atención. Bueno, juegas un papel pues bastante chungo como Blade Runner. Que lo dice, ¿no? Una vez que ves el mundo a través de los ojos de un Blade Runner, el mundo nunca vuelve a ser el mismo, ni tú tampoco. No todo el mundo podría tomar las decisiones que tú tomas, pero la mayoría de los días agradeces no contarte entre esos problemas. La mayoría de los días. Vale, pues aquí lo que os digo es un poco de literatura, pues lo dicho, aquí hablan también sobre, aquí en este último párrafo, aliados incómodos, ¿no? Que es pues que tú como Blade Runner puedes escoger ser un humano Blade Runner o un replicante Blade Runner. Entonces, pues claro, si eres replicante como que eres un aliado, ¿vale? Dentro del cuerpo de policía con los otros humanos, pero al mismo tiempo te ven con esa preocupación de reojo porque, claro, por toda la historia que acabamos de ver de los replicantes, ¿no? Que posibles autores de esa bomba sucia que explotó y perjudicó a Las Vegas, posibles autores del apagón que borró todo Internet, responsable de los motines que se levantaron, ¿no? En las colonias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay un pasado de mucha tensión. Así que si escoges ser un Blade Runner replicante en el juego, pues igual tienes que lidiar con eso, con tener aliados incómodos dentro de tus filas. Y vamos a ver qué más comentan por aquí. Ah, ah, ah. Vale, aquí ya te explica, pues eso, una vez que eres Blade Runner, pues un parrafito dedicado a los humanos y bueno, a sus problemas. Y otro parrafito, pues dedicado a los replicantes. El de los humanos puede decir algo así como que estás hecho para ese trabajo, sintonizados con el desequilibrio y el corazón palpitante de la ciudad, mucho antes de convertirse en policías. Si no tenían familia en el cuerpo, se unieron a una en el momento en el que se pusieron la placa. La única vez de sus vidas en que sus vidas tuvieron sentido. La mayoría son runners de primera generación que sirvieron durante la marea alta de Nexus 8. El más viejo incluso vio algo de acción contra los Nexus 6. Así que cuando la amenaza replicante volvió, ellos también. Con la RDU, o sea, la unidad de detección de replicantes, que es la sección a la cual pertenecen los Blade Runners dentro de la Policía de Los Ángeles, está formada en su mayoría por la vieja guardia. La unidad está experimentando una incómoda transición, mientras las primeras generaciones luchan por mantener sus viejos instintos, pero dejan atrás sus viejas herramientas y rencores. Echan de menos los días en que todo lo que necesitaban era el maletín de la Bozkampf, o sea, la máquina esta que simplemente detectaba y ya está, y un blaster. Algunos aceptan el reto, otros se niegan a olvidar cómo la tecnología suele recompensar la fe ciega en el derramamiento de sangre, y se resienten que la sociedad haya abandonado una vez más la conciencia por la comodidad. Sin embargo, incluso los más fastidiados, ¿no? Los más hastiados, cansados, perciben algo nuevo en estos Nexus 8. Es inquietante lo vacío que los nuevos Nexus 9 hacen sentir a los anteriores modelos. Les da esperanza. La mayoría de los millennials no habían demostrado su valía para un puesto de tan alto nivel, así que solo unos pocos llegaron a la unidad de Blade Runner. Estos pocos Next Gen hablamos de los humanos, son peces gordos en sus campos. Medicina forense, inteligencia, informática, incluso
tienen más nivel que sus jefes. Los de la primera generación se compadecen de ellos. Estos chicos solo ven víctimas y objetivos. Aún no se han dado cuenta de que ambos tienen todos los matices de grises, que son el héroe de esta historia, que no son el héroe de esta historia. Aprenderán. Y luego hablan de los replicantes, ¿no? O sea, al comenzar el servicio activo del año pasado, todos los Nexus 9 Blade Runner entraron en este mundo como adultos plenamente conscientes, con una asignación de por vida a la policía de Los Ángeles y un cúmulo de recuerdos que les permiten instintivamente hacer su trabajo y apreciar la gravedad de su servicio. Es surrealista que todo sea tan nuevo y a la vez tan familiar. Sostener una pistola Blaster por primera vez y dispararla como si lo hubieran hecho durante décadas. Sentarse ante un terminal que nunca han usado mientras la memoria te crea las órdenes adecuadas. Son los más jóvenes del cuerpo, por edad y experiencia sobre el terreno, pero superan incluso a los humanos más experimentados solo por diseño y empuje. Como primeros Nexus 9 Blade Runner están obligados a sentar cátedra para futuras generaciones. No pueden ser simplemente iguales, deben convertirse en referentes. Sin falta, sin vacilación u orgullo, cada éxito será minimizado, cada error será multiplicado por 10. Nunca será fácil, nunca serán aceptados, ni por los humanos que les temen y desprecian, ni por los de su propia especie que no pueden evitar sentir resentimiento hacia ellos, independientemente de su falta de elección en convertirse en Blade Runner. Parias y traidores a partes iguales, los Nexus 9 Blade Runner han nacido para luchar en una guerra inútil. Al igual que los humanos, deben cargar para siempre con los pecados, las deudas y las cargas de su pasado. Y quizás ese sea el objetivo. Tal vez solo compartiendo el dolor puedan ganar confianza y un futuro en común, un terreno en común. Aprenderán. Ambas párrafos acaban igual, aprenderán. Vale. Y luego en la otra parte ya tenemos, ya nos hablan ya sí de cosas del juego, ¿no? Elementos que deben tener en cuenta una buena narrativa, un buen enfoque de lo que es una aventura de Blade Runner, ¿no? Pues está enfocada a la ciencia ficción, pero con acción también. Los personajes deben tener un drama, ¿no? Deben ser dinámicos, evolucionar, no ser simples. También una buena historia de Blade Runner debe tener una intriga corporativa. A ver qué más nos dicen por aquí. Conflicto moral, ¿no? Y en búsqueda del alma. Bueno, estas dos pueden ir un poco juntas, ¿no? Esa parte entre, hostia, yo tengo que hacer esto porque soy un Blade Runner y es mi trabajo, pero como persona éticamente me cuesta aceptarlo, ¿no? Pues esta está lo que hemos leído antes, ¿no? Hay una escala de grises, no todo es blanco-negro. Y luego a continuación pues ya te habla pues un poquito de lo típico que suele ser un juego de rol, ¿no? Que te viene en cada libro. Te comenta pues cómo está dividido una mesa de rol, ¿no? Los jugadores por un lado, que son los que llevan a los personajes, el Game Runner, o sea, el Game Master, que es quien explica a los jugadores cuál es el entorno, cuál es la situación, y a partir de ahí los jugadores pues con sus personajes deciden qué hacer, y entre ambos pues la historia se va construyendo. Y qué más, bueno, medidas de seguridad, ¿no? O sea, herramientas de seguridad. Aquí lo que te comento un poquito es que la franquicia Blade Runner, al igual que otros juegos, pues pueden llegar a tocar temas oscuros, existenciales o que pueden llegar a ser molestos, ¿no? Para los jugadores. Entonces aquí se aconseja pues hablarlo previamente o utilizar una serie de herramientas para que en mitad de la partida, si un jugador se siente molesto por un tema que es controvertido, pues que se pueda expresar pues para que se deje de tratar ese tema. Y ya por último, pues te comenta tema de, lo que te viene a ser lo que hemos dicho, expedientes de caso, te dan mapas, el mapa de Los Ángeles, cómo se mide el tiempo.
¿vale? Cuando estás en combate, pues el tiempo son asaltos, aquí en la tablita te lo pone, son asaltos que duran 5 o 10 segundos cuando estás en combate, y cuando estás investigando se cuenta como rondas, ¿no? Turnos, mejor dicho, como turnos, porque cada día está dividido en 4 turnos, que son mañana, tarde, noche y madrugada. Entonces tú no puedes estar investigando el caso en los 4 turnos, como mínimo uno tienes que descansar. Y bueno, cada turno pues durante 5 o 10 horas a decidir. Y ya por último, pues te dices historias personales, ¿vale? O sea, no siempre todo va a ser el argumento del caso, también cada jugador tiene su historia personal. Puedes confrontarte, o sea, batallar contra otros jugadores, ¿de acuerdo? Aunque se recomienda primero, pues, llegar a un entendimiento, ¿no? Hablado. Y luego ya pues te comento un poquito el tema de lanzar los dados, en la tirada base, si tienes ventaja o tienes un éxito, pues hay un símbolo que es el ojo, ¿vale? Contra más símbolos del ojo te aparezca, pues más éxito vas a tener, puedes tener con ventaja, con desventaja, pues el pushing lo podemos decir como forzar la tirada, ¿no? Pues la puedes repetir una tirada, pero tienes que tener cuidado porque si fuerzas una tirada entra en juego otro símbolo, que es este de aquí, el origami, ¿vale? Que podías entrar en pifia, ¿vale? Te podía hacer, pues, restar una serie de puntos. Y luego también, pues, que los dados no solo cuentan los símbolos, sino también hay tiradas que cuentan, pues, el número propio de que se salga en el dado. Y luego un poquito, pues, el tema de si es tu primer juego de rol, bueno, lo típico. Y esto es un poquito, pues, todo este primer capítulo que trataba sobre el tema del background del juego. Así que nada, espero que os haya gustado. Que en caso que queráis más, pues dejadlo en comentarios y seguiremos haciendo vídeos con el resto de capítulos que conforman este libro. El segundo capítulo, como veis en pantalla, pues ya estaría dedicado al tema de la hoja de personaje. ¿De acuerdo? Pues nada, un placer, lo dicho, esperamos que os haya gustado este primer vídeo y nos vemos en una próxima. Adiós.